Hola, mi nombre es Agustina y voy a hablar del efecto de las condiciones ambientales en la composición de ciliados terrestres del Sendero Macuco en el Parque Nacional Iguazú. Este trabajo es parte de mi tesis de licenciatura que llevo a cabo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia junto a mi directora Gabriela Coopers y mi codirectora Gabriela González Garraza. Los ciliados son de los protistas más diversos y viven en ambientes donde se retiene humedad, como por ejemplo los poros del suelo, la hojarasca y los suelos arbóreos. Hay muy poca información acerca de la ecología y la estructura de estos organismos, y hay aún menos información acerca de cómo influyen los factores bióticos y abióticos en la composición de las comunidades de los ciliados que están asociados a briófitas y a líquenes epífitos. Es por esto que el Parque Nacional Iguazú es un lugar muy interesante e ideal para realizar este estudio, ya que presenta una gran variedad de briófitas y de líquenes epífitos que conforman un sustrato muy óptimo para el desarrollo de estos protistas. Los ciliados más abundantes en los ecosistemas terrestres son los colpodios, que son los que vemos por acá, y los hipotricos, que pertenecen al grupo de los espirotricos que vemos acá representados. Entonces, los objetivos principales de este trabajo son registrar la riqueza de géneros especies de ciliados asociados a briófitas y a líquenes epífitos, analizar cómo influyen los cambios climáticos en la composición de las comunidades de estos protistas en un periodo húmedo y en un periodo seco, y analizar si existen diferencias significativas según se trate de una muestra de briófita, de líquenes o de muestras mixtas. El muestreo se realizó en una transecta de 500 metros a lo largo del Sendero Macuco, donde se tomaron muestras de corteza de árbol a ambos lados del sendero. Esto se realizó en octubre del 2017, que sería el periodo húmedo, y en julio del 2018, que sería el periodo seco. Las muestras se dejaron airear a temperatura ambiente, luego se resuspendieron en una caja de Petri con saturadas de agua destilada y se inspeccionaron en vivo durante un mes en los días 2, 7, 14 y 28 luego de la resuspensión. Las analizamos y tenemos algunos resultados preliminares. Por ejemplo, de este lado vemos la proporción de especies totales en ambos periodos. Vemos que la mayoría son colpodios y espirotricos, como era de esperarse, ya que son los más abundantes en el ambiente terrestre. Por otro lado, en el diagrama de Venn vemos que la mayoría de las especies encontradas son exclusivas de cada periodo y que solamente comparten unas pocas, y esas que comparten son colpodios y espirotricos, como se puede ver acá abajo. Por otro lado, tenemos la proporción de especies de cada clase para cada periodo distinto. Acá se puede ver que la proporción de espirotricos disminuye en el periodo seco, que es el 2018. También calculamos los índices CP que relacionan colpodios con espirotricos e hipotricos y nos dan una idea de la inestabilidad del ambiente. Para el 2017 el índice nos dio 1.5 y para el 2018 nos dio 1.1. Es decir, que no hay diferencia significativa entre los índices. Pero el hecho de que la proporción de espirotricos disminuya en el periodo seco sería una evidencia de la inestabilidad del ambiente en ese periodo. Por otro lado, al comparar las distintas muestras, vemos que en las muestras mixtas, para el periodo húmedo hay una mayor proporción de espirotricos que para el periodo seco. Acá otra vez podría ser una evidencia de la inestabilidad del ambiente en periodo seco. Por otro lado, en las muestras de briófitas se ve lo contrario. En el periodo húmedo hay una mayor proporción de colpodios que en el periodo seco. Pero en este caso, este resultado podría deberse a que las muestras de briófitas del 2017 se analizaron menos que las del 2018. En este caso, faltarían analizar más muestras de briófitas del 2017 para tener un resultado un poco más robusto. Y por otro lado, la muestra de líquen presenta una menor proporción de espirotricos en el periodo húmedo que en el periodo seco, pero también hay una mayor cantidad de clases representadas. Finalmente, realizamos un análisis de componentes principales, donde vemos un ordenamiento de las muestras del periodo seco del 2018 a lo largo del eje 1. En este caso, las muestras de este extremo se tomaron cercanas a un arroyo, y las de este extremo lejanas al arroyo, al principio de la transecta. Entonces, podría haber un ordenamiento, podría haber un patrón, podemos deducir que hay un patrón de humedad,
¿sí? En el periodo seco, o sea que las muestras, que las especies se ordenan según un gradiente de humedad en el periodo seco. Por otro lado, en el periodo húmedo, que es el 2017, no se ve este patrón, o sea, no presenta un patrón de ordenamiento similar al anterior. Entonces acá podríamos decir que, en este caso, la cercanía al arroyo no influye en el ordenamiento de las especies, en este caso. Finalmente tenemos esta otra especie que queda más asociada al eje 2, con una representación de especies, composición de especies completamente distinta. Entonces, la idea es continuar con este trabajo, seguir analizando muestras del sendero Macuco para poder tener resultados más robustos y conclusiones un poco más certeras. Y además se encontró una especie nueva de hipotrico y la idea es seguir estudiándola para poder describirla y nombrarla. Y finalmente quería agradecer a la Administración de Parques Nacionales que nos permitió, que nos dio los permisos para tomar muestras para poder realizar nuestro trabajo. Muchísimas gracias.